Hablando de estos temas, ¿cuál es la situación más vergonzosa donde te has encontrado? Hostia. La situación más vergonzosa. ¿En qué sentido? En plan, especifícame más. Es buena la pregunta, pero especifícame más. En plan, ¿haciendo qué? ¿O en qué momento? Es que, hostia. En la situación más vergonzosa. ¡Grande! ¡Washington! Muchísimas gracias por esa raid, coño. Muchas gracias, tío. Cuando te pillaron haciéndolo y te tapaste con un cojín. Bueno, pero eso es lo más... Yo creo que eso es lo más vergonzoso. Bueno, no, en verdad, ahí pasa vergüenza. Ahí pasa vergüenza, la verdad. Pero no sabría decir si esa fue la vez más vergonzosa mía. ¿La del profesor de deporte en el instituto? Voy a contar dos experiencias que tuve. Que en plan, una es vergonzosa y la otra es simplemente... daba un poquito de asco. Muy buena, Dark. Y es que tenía 16 años, estaba en la casa y con mi pareja, de por aquel entonces. Mis padres no estaban porque mis padres trabajaban. ¿Qué pasa? No sé por qué las primeras veces nos dio por hacerlo en el salón de la casa. ¿Y qué pasa? Bueno, espérate, que voy a hacer una cosa. Bueno, la cuestión. ¿Qué pasa? Que mi padre entraba por aquí, pues por la puerta. Nosotros estábamos... aquí estaba el sofá. Aquí estaba el sofá, era en L, ¿vale? El sofá era en L. ¿Y qué pasa? Que entró mi padre andando. Nosotros escuchamos la puerta. Yo me quedé sentado. Cuando yo escuché la puerta, yo me quedé sentado. Cogí un cojín y me tapé, porque si no me iba a ver a mí ahí todo contento. Y mi novia de por aquel entonces se escondió aquí en esta aquí en esta parte del sofá en la que no se veía. Se quedó ahí como agachada, ¿no? Para que no le viese desnuda y tal. Fue lo primero que se nos ocurrió. Total, que mi padre entra, gira la cabeza, ve... Era por el día, pero estaba oscurito. Era la grande Confli, ahora te lo agradezco. Era a lo mejor, yo qué sé, las 7, 8 de la tarde más o menos, y sí, estaba oscureciendo. ¿Qué pasa? Que gira la cabeza. Mi padre, al girar la cabeza, me mira así. En plan, ¿qué coño haces tú en el sofá sentado, con un cojín encima, desnudo y con ropa en el suelo? ¿Sabes? Se me queda así. Y claro, y de repente, mi padre empieza a hilar y hace... Como en plan... Ah... Vale, y claro, yo en ese momento en el que me quedé así, le hago a mi padre. Ya cuando le veo reírse, le hago a mi padre. En plan, mi cabeza fue como en plan... Vale, no pasa nada. Entonces le hago así y le hago... En plan, vete para adentro, ¿sabes? Entonces, total, que coge mi padre, pasa para el cuarto, porque iba para el cuarto, y me pregunta mi novia, de aquel entonces, ¿te ha visto? Y le digo, no nos ha visto, ha pasado de largo, no nos ha visto ni nada. Y se escucha a mi padre en ese momento, ¡Sara! No te preocupes, si eso es algo normal, no te tienes de qué avergonzar, no sé qué. Yo en ese momento mirando a mi novia y hago... En plan, vale, mi padre es gilipollas. En plan, mi padre es gilipollas, ¿sabes? Y bueno, ese es un momento que pasé un poquito de vergüenza. Arquitecto y astuto. ¿No te dijo para hacer un trío? No, porque no estaba mi madre en ese momento. Pero a los días siguientes, la verdad que la cosa se empezó a calentar en la casa. Y bueno, empezamos a hacer intercambios de pareja. Luego llamamos a mi abuela. Vino mi abuela. Mis tíos le preguntaban a mi abuela, oye, ¿por qué vas tanto a la casa de...? Vinieron mis tíos, luego se vinieron mis primos. Bueno, luego ahí teníamos 2 perros. También los perros de vez en cuando me la habían... Bueno, eso era un despipote, la verdad. Fue un descontrol. Menos mal que no era un día familiar. Bueno, la abuela hacía maravillas cuando se quitaba. Joder, cabrón. Y otra vez, que esto no es vergonzoso, pero sí que da bastante... Daba bastante asqueroso, porque nosotros en el instituto teníamos un profesor que era de gimnasia. El profesor tendría, no sé, 62 años más o menos. Era un señor que estaba en forma, pero el típico señor mayor, arrugado, que ya tiene una edad, ¿sabes? En plan, maltratado por la vida. Quiero decir, no es lo mismo un señor de 60 años
de ahora que de los que, yo qué sé, ¿sabes? En plan, depende de la vida que haya tenido. Total, que este hombre, pues, arrugado. Imagínate un señor arrugaete. Un señor arrugaete, pero físicamente potente, ¿vale? Físicamente potente. Total, que este señor iba siempre, obviamente, en chándal. Pero ¿qué pasa? Que iba con el típico, con las típicas calzonas cortitas y sin calzoncillos. Ojo al dato, iba con las típicas calzonas cortitas, pero sin calzoncillos. Total. Había dos cosas que hacía. Había dos cosas que hacía que era bastante desagradable. Era muy largo este banco. ¿Qué pasa? Que aquí, pues se sentaban los niños en fila, mirando hacia acá. ¿Ok? Y aquí había un taburete en el que el profesor se sentaba mirando a los niños. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué os hago este dibujo? Porque es necesario para explicar lo siguiente. Nosotros estábamos todos en fila, sentados, la mini primaria, sentado. ¿Qué pasa? Vosotros, o sea, eran como estos pantalones, pero eran la tela esta que es como más de deporte y más cortitos. ¿Qué pasa? Que el hijo de puta hacía esto. se sentaba y se sentaba así. En plan, se sentaba, no sé cómo, eran tan cortitos que cuando se sentaba se le veía, o sea, se ponía así, en plan, era rollo instinto básico, se sentaba así, con su libretita, aquí no sé qué, y hacía así, y de repente, no estoy mintiendo, os lo juro que esto no es mentira, hacía así, cuando hacía así, se le veía el huevo, y hacía así. Os lo juro que hacía eso, y os lo juro que se le veía el huevo. Había dos. Tengo dos recuerdos más de cuando se le veía el huevo. Era como un circuito de obstáculos, ¿ok? Y en el techo había una cuerda. ¿Qué pasa? Pues que él, cuando hacía todo el circuito, él lo hacía de ejemplo. Él se hacía el circuito una vez de ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba la hora de ir a la cuerda, estábamos nosotros aquí, ¿vale? Estábamos nosotros alrededor de la cuerda. Y tú veías como el profesor está escalando esto. ¿Y qué pasa aquí? Pues lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? Que si tú llevas unos calzoncillos, o sea, si tú llevas unos pantalones muy cortitos y no llevas calzoncillos, se te ven los huevos. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues bueno, nosotros conocíamos bastante bien los huevos de ese profesor, la verdad. ¿Sabéis lo que da más vergüenza? Lo que da más vergüenza es irte al Foster Hollywood, comer, que no haya nadie, o sea, vosotros imaginarse, ¿vale? Málaga, en verano, podría hacer, yo qué sé, 30 grados, ¿vale? Estábamos en la parte de fuera, no había nadie, nosotros éramos yo y Noé, y era la última mesa, y yo dije, me voy a tirar... Espera. Y yo en ese momento tenía muchas ganas de tirarme un pedo. Y yo dije, bueno, no hay nadie. Digo, no hay nadie, no hay ninguna mesa. Estamos solos. Estamos solos. No hay ninguna mesa. Los camareros están lejos. Me puedo tirar un pedo. Tampoco creo que vaya a oler tanto. Fue el pedo que más olía de toda mi puta vida. No, o sea, vosotros pensad. El peo olía como sus muertos, como si se me hubiese cagado encima. Como si me hubiese cagado encima y tuviese diarrea. Sino que de repente no tiene otro momento en el que venir el camarero, que viene el camarero en ese momento. Coge el camarero. Y os lo juro por mi vida. Viene el camarero para preguntarnos si ya habíamos acabado. Hizo así el camarero. Tal como llega, hizo la intención de decir algo. Y tal como iba a decir algo, hace... Y se va. Y claro, yo en ese momento me puse nervioso. Vosotros sabéis que para pagar hay como un sitio en el Foster Hollywood, que es donde tienen la caja, y había varios camareros allí. Dije yo, bueno, me voy a levantar para airear
para airear el pedo y que se vaya aireando mediante voy andando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que encima el hijo de la gran puta era mochilero. Y fui arrastrando el pedo todo el camino, incluso cuando estaba pagando y olía. Estaba pagando y olía. Vosotros imaginarse la vergüenza. Noé se meaba de la puta risa, pero a la vez estaba súper avergonzada. Yo por dentro estaba diciendo, me cago en mis putos muertos. Hay que tener mala suerte, ¿sabes? No era un pedo, te caíste, cabrón. Da ganas de decir, me cobra. ¿Me cobras el pedo también, por favor? Literal, bro. Hostia. I hope y'all cooperate so I can operate. You wanna reach the top, you gotta concentrate. First something wasn't right, I couldn't put my finger on it till I put my foot on it and I stopped the hate. Put a stop to it, got to it with hot music from the land where they straight box Chevys and cop viewers. Product of my environment. Used to be a dope boy for real, so now this is semi-retirement.